Bien, Dios te bendiga más en esta hermosa tarde ya, que el Señor nos regala, que el Señor nos permite que estemos de pie. Dirigida por el Espíritu Santo de Dios, yo voy a estar compartiendo parte de mi testimonio, primeramente antes de yo entregar mi vida a Cristo. Luego voy a hablar algo después de ya haber entregado mi vida al Señor. Puedes preguntar, puedes preguntarme lo que quieras saber, y a medida de que vayan surgiendo las preguntas, bueno, pues voy a ir contestando. Entonces, primeramente, yo vengo a decirte quién era Dariluz Peralta antes de conocer a Dios, antes de ser cristiana, antes de entregar su vida a Cristo. Dariluz Peralta era una adolescente llena de muchos traumas. Primeramente, yo a mis 9 años viví un trauma que fue muy fuerte para mí. ¿Cómo explicarlo? Fue un trauma que yo, aún siendo una niña, yo como que lo viví sola. El caso es que mi hermana murió en un trágico accidente cuando yo tenía 9 años. Y recuerdo como ahora mismo, ya mi hermana cumplió 25 años que falleció. Y, y ese yo que más recuerde fue el primer trauma de mi vida, y el más doloroso, el más que me marcó para siempre. Cuando mi hermana murió, mi hermana tenía 26 años, solamente ella tenía 26 añitos, y, y yo fui creciendo con ese dolor, yo fui creciendo con ese vacío, porque ella siempre estaba ahí conmigo. A pesar de que nos llevábamos mucha diferencia de edad, ella me llevaba 18 años a mí de edad. A pesar de que la diferencia de edad entre nosotras era muy grande. 18 años me llevaba mi hermana de madre, mi única hermana de madre. Y al ella fallecer, yo me quedé prácticamente sola. Aunque tengo muchos hermanos de padre, pero no vivíamos juntos, no estábamos siempre juntos, compartiendo, siempre cerca. El caso es que ese fue mi primer trauma, mi primer vacío. Yo fui creciendo viendo a mi madre llorar. Mi hermana dejó 2 niñas. Cuando mi hermana murió, mis sobrinas quedaron, una de 2 años y una de 4 años. Mi mamá las crió, y ellas se convirtieron en mis hermanas. Ellas eran ya, yo pasé de ser la hermana menor, pasé a ser la hermana mayor de ellas dos, porque eran menores que yo. El caso es que yo crecí con ese dolor, yo crecí con ese vacío, esa pérdida de mi hermana. Y yo ahora puedo entender de que el enemigo sembró algo en mí, algo en mi mente, para que yo no tuviera una vida estable, para que yo viviera una vida desenfrenada. Todo empezó cuando yo tenía alrededor de 15 años, 16 años, que yo me centralicé en mi mente. Me empezó a decir que cuando yo cumpliera la misma edad que mi hermana tenía cuando murió, en esa misma edad yo me iba a morir. El enemigo ponía muchas cosas en mí
me ministraba diariamente: cuando cumplas los 26 te vas a morir igual que tu hermana. Y a raíz de esto, yo empecé a vivir una vida desordenada, porque como a mí se me ministró en la mente, ese espíritu inmundo se me ministró, se me incrustó en mi mente de que yo iba a morir a mis 26 años. Yo empecé a vivir una vida desordenada. A partir de los 15, a partir de los 16, yo empecé y me volví una adolescente rebelde. Yo me volví una adolescente, quizás esto que yo estoy hablando, quizás mi familia, ahora que se va a enterar de este trauma, porque fue algo que yo lo viví sola. Este trauma yo lo viví en silencio. Yo decía, yo me voy a morir cuando yo tenga 26 años. Yo voy a gozar mi vida, porque eso era lo que me ministraba el enemigo. Te vas a morir cuando cumplas los 26 años. Y a partir de los 15, 16, empecé a tomar, empecé a gustarme la música. Empecé ya cuando mi madre es muy estricta, mi madre no me dejaba salir, mi madre ya cuando yo cumplí la mayoría de edad, ahí fue que me puse más rebelde, ahí fue que hasta me fui de la casa, me mudé para otro sitio, me fui para allá a trabajar, trabajé en una casa atendiendo a 2 niños, eh, y ahí empezó mi vida desordenada. Ahí empezó a yo vivir el día a día. Yo no pensaba en hacer planes a futuro. Yo no pensaba ni siquiera en tener hijos. Yo no pensaba en que me iba a casar, en tener un esposo, alguien que estuviera conmigo, al que me respetara. Mi vida era vivir el día que estaba, el día que estaba. Y cuando yo ven, a raíz de los años, sigo introduciéndome en la vida del alcohol, cada día se volvía peor, ya solamente, al principio eran los fines de semana. Al principio yo empezaba, bebía escondida, porque era menor de edad. Luego de que cumplí la mayoría de edad, ahí empecé a desobedecer a mi madre, ahí empecé a salir con mis amigas, ahí empecé a amanecer fuera de la casa, mi madre no dormía esperándome. Ahí empezó toda mi vida: 18, 19 años, 20 años, no era nada estable, venía aquí, iba allí, no estaba tranquila, la gente no sabía ni siquiera dónde yo estaba. Y, y todo empezó con la muerte de mi hermana, porque yo tenía ese concepto de que yo iba a fallecer cuando tenía 26 años. Llega el tiempo de que cumplo los 26 años. Ese fue el año del desfifarre total de mi vida. En este año yo hice cosas que yo no pensaba nunca que yo la iba a hacer, porque yo dije, este es mi último año, en este año me voy, en este año me muero, en este año desaparezco de esta tierra. Ahí empezó, bueno, ahí, ¿cómo decirte? Ese fue el peor año de mi vida. Continuamos en otro video.